lectura en Éxodo 23. Éxodo 23. Quiero también platicarles y comentarles que el tema que vamos a tratar hoy no es porque un servidor ya lo haya dominado a la perfección, estamos en proceso pero también quiero aclararles que no es un regaño, porque yo no soy apto para regañar. Aquí hay un pastor y es el que se encargará de hacer un llamado de atención cuando sea necesario. Únicamente a la luz de la palabra de Dios vengo a platicarles la enseñanza que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo y nuestro Dios. Éxodo 23, versículos 1 y 2, a una sola voz, todos juntos, dice así: No admitirás falso rumor, no te concentrarás con el impío para ser testigo falso, no seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio incriminándote a los más para hacer agravios. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, muchas gracias. Quiero preguntarles, hermanos, ¿bajo qué contexto y bajo qué circunstancias se le permite al Hijo de Dios mentir? ¿Habrá algunas circunstancias específicas que diga nuestro Dios, bueno, Asael mintió, pero fue una mentira piadosa, fue una mentira blanquita? No pasa nada, adelante Asael, no se le cuenta este pecado. ¿Habrá alguna circunstancia específica que lo mande así? En la escritura, hermanos, del primer libro de Reyes, capítulo 13, se los voy a platicar para que no lo tengan que buscar. Hay una historia de dos profetas. La escritura no marca sus nombres, únicamente menciona que un profeta era joven y otro profeta era viejo. Entonces el profeta joven, hermanos, es enviado a dar una reprensión a un rey que había caído en idolatría, había faltado delante de Dios. Entonces Dios le da directamente a este profeta joven una instrucción y le dice: mira, vas a ir, pero no vas a comer, no vas a tomar agua y no vas a consumir ningún tipo de alimento. Únicamente vas, das el mensaje y te regresas. El profeta va y encuentra al rey y le empieza a decir y a profetizar lo que Dios le había dicho. Y en este momento el rey se enoja porque había interrumpido aquella acción, aquella idolatría que este rey estaba cometiendo. Entonces el rey le dice a su séquito, a los que estaban con él, apunta al profeta joven y le dice: deténganlo y llévenselo. Y la escritura marca, hermanos, ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 13, que al rey se le queda la mano. No sé qué palabra usar, pero lo voy a decir con palabras coloquiales: se le queda tiesa la mano, no la puede mover, porque había señalado al profeta de Dios. El rey, asustado, le dice al profeta joven: pídele a Dios que me quite este mal. El profeta joven le pide a Dios y este hombre es restaurado a su condición natural. Después le dice: mira, bueno, pues ya me viniste a profetizar. Le dice el rey al profeta joven: pasa conmigo y come, bebe y después te vas. El profeta joven, haciendo caso a lo que Dios le había dicho, dijo: no puedo probar alimento, me tengo que regresar por otro camino porque es el mandato que Dios me acaba de dar. El profeta joven emprende el camino de regreso, hermanos, y dice la escritura que cuando va de regreso, un profeta viejo va y lo alcanza y le dice: oye, ¿a dónde vas? Y le dice el profeta joven: ya me voy de regreso a mi casa porque Dios me dijo que me regresara por otro camino y que no tomara ni comiera nada. Y le dice el profeta viejo: yo recibí una revelación de Dios, ¿y qué crees? Me dijo que te invitara a comer y que comieras y que bebieras en mi casa y ya después continuaras tu camino. Y el profeta joven dijo: ¿a poco sí? Pues si Dios te dijo, vamos. Entonces el profeta joven se regresa con el profeta viejo, come y bebe y desobedece a Dios. El profeta viejo le dice:
has pecado. El profeta joven, pues aturdido todavía por aquella información que había tenido, prepara su asno y se va de regreso. Dice la escritura que en el camino un león llega y lo ataca y lo mata por haber desobedecido a Dios. Entonces, vemos, hermanos, en esta porción bíblica que la escritura nos marca en primer libro de Reyes capítulo 13, que este profeta viejo dijo una mentira para convencer al profeta joven, y el profeta joven recibió una reprimenda que fue la muerte. Entonces, vemos, hermanos, qué importancia, tiene nuestra lengua. ¿Qué dice Santiago capítulo 3, versículo 5? ¿Alguien lo puede, que lo tenga a la mano, que me pueda hacer el favor de leer esta pequeña porción bíblica? Santiago capítulo 3, versículo 5. Amén. Así también la lengua es un miembro pequeño, se gloria de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande es. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, hermanos, vemos que la lengua tiene un poder muy grande, capaz de destruir incluso. Y al igual que en muchas otras ocasiones les he platicado, hermanos, sigo creyendo que la vida eterna se gana con pequeñas acciones, pero también se pierde con pequeñas acciones. ¿Recuerdan aquella escena cuando estaba el maestro con los dos ladrones crucificados? Y le dice uno: si eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros de paso. Y el otro le decía: acuérdate de mí cuando vengas a tu reino. Y esta pequeña acción, hermanos, hizo que este hombre recibiera salvación en este momento. Entonces, el camino al reino está compuesto de pequeños escalones que podemos ir subiendo, podemos ir bajando de acuerdo a nuestras acciones. Mis hermanos de la nave de mi derecha, quiero invitarlos a que me ayuden a leer Proverbios capítulo 12, versículo 22. Mis hermanos de la nave del medio, Juan capítulo 8, versículo 44. Y mis hermanos de la nave de mi izquierda, Apocalipsis capítulo 21, versículo 8. Mis hermanos de la derecha, Proverbios 12, 22. Mis hermanos del medio, Juan 8, 44. Y mis hermanos de la izquierda, Apocalipsis 21, 8. En ese orden, mis hermanos, de favor, adelante. Amén. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, mas los habladores de verdad su contentamiento. Amén. Amén. Mis hermanos de la fila del medio, Juan 8, 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida, ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Amén. Gracias, hermanos. Apocalipsis 21, 8. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga. Quiero preguntarles, hermanos, ¿qué es lo que tienen en común esos tres versículos que acabamos de leer? ¿De qué hablan? De la mentira, Satanás. De la mentira, de quién es el patrocinador de todas las mentiras que existen y qué es lo que se debe hacer para ser hijo de este patrocinador. Me causaba gracia hace unos años, platicaba con una persona y le decía: cada vez que platicas conmigo, cada vez que me regañas, me das material para hacer una exposición, y en esta ocasión era la excepción, y platicaba y me decía: fíjate lo fácil que es mentir. Estamos tan acostumbrados de repente a decir algunas pequeñas frases que son mentira, que las repetimos y las repetimos y las repetimos, y no nos damos cuenta que estamos cayendo en una falta grave delante de Dios. Espera un poquito, llego en 2 minutitos. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Cuando yo estaba más pequeño y me tocaba de repente cuidar a mis 2 hermanas, yo les decía lo que a mí me decían cuando yo era pequeño: si no te callas y dejas de llorar, va a venir otro pavejero por ti y te va a llevar. Y una frase que hemos repetido de generación en generación, y es una verdad. No es una verdad.
le dije una mentirita blanca para que no se sintiera mal. No pasa nada. Y vemos, hermanos, que en la Biblia y en los textos que acabamos de leer, una mentira nos hace hijos de quién. Y no nos damos cuenta, hermanos, que en nuestro diario vivir, de repente hacemos o decimos estas pequeñas o estas micromentiras, si les quieren llamar de esta manera, y esto nos va alejando un poquito más cada vez de este premio por el cual hemos estado luchando. Hace unos años estábamos trabajando con mi esposa, bueno, todavía no era mi esposa, estábamos trabajando cerca del Estado de México los dos, y de repente llegamos aquí, por gracia de Dios, llegamos a Morelia a trabajar, y cuando llegamos, hermanos, nos encontramos con un maestro que pues en alguna ocasión lo habíamos visto cuando estábamos estudiando para ser maestros, pero que no teníamos algún tipo de relación con él. Entonces, cuando llegamos, este maestro se encargó de platicar y de decirle a todos los maestros que estaban en la escuela que tuvieran cuidado con nosotros porque éramos muy conflictivos, que tuviéramos cuidado porque cualquier cosita la hacíamos muy grande. Yo me enteré hasta muchos años después, ya después dije, bueno. Pero fíjense, de esto es lo que quiero hablarles un poquito. Allá es donde vamos a encaminar este tema. ¿Cuánto poder tiene la lengua para destruir o para edificar? Nuevamente, mis hermanos, Éxodo 20:16, Levítico 19:16 y Proverbios 19:5. Éxodo 20:16, la mano de mi izquierda, Levítico 19:16 y Proverbios 19:5. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. Gracias, hermanos. La nueve del medio. No andarás chismeando en tus pueblos, no te pondrás contra la sangre de tu prójimo, yo Jehová. Amén. Amén. Gracias. El testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentira no se hará. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Fíjense, y hace algunas semanas les hablaba de que muchas veces ponemos en un pecadómetro aquello que nosotros hacemos. De repente creemos que una mentira no está a la par de otros pecados que nosotros consideramos mucho más grandes, pero vemos que Dios pone a la par al mentiroso y al homicida. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué creen que se encuentre a la par el falso testimonio con el homicidio? La mentira, hermanos, es el síntoma, y la enfermedad puede ser el odio o la envidia. Y desde pequeños, hermanos, hemos leído, quienes nacimos en la iglesia, los 10 mandamientos cada 8 días, y hemos leído muchas veces Éxodo 20:16, e incluso cuando yo era pequeño nos enseñaban y decían, es que el 8º mandamiento dice que no digas mentiras, y no debes decir mentiras, y no debes decir mentiras. Y analizando un poquito más a detalle, el 8º mandamiento no habla de no mentir específicamente. Dice, no dirás falso testimonio contra quién, contra tu prójimo. Pero a ver, hermanos, ¿cuál es la diferencia entonces de mentir y de decir falso testimonio contra mi prójimo? Bueno, se los voy a explicar de una manera un poquito más clara. Yo me paro afuera, hermanos, en la calle y les digo, hermanos, el cielo es verde. ¿Será verdad? Esa es una mentira. Entonces, ejemplo número 2. Yo me paro en la calle y digo, yo vi que la hermana Gavitello pintó el cielo de verde. Yo la vi, a mí nadie me lo platicó, yo la vi. Fíjense la diferencia. En el primer ejemplo estoy diciendo una mentira y en el segundo ejemplo estoy acusando a alguien de una acción que no hizo. ¿Sí notan la diferencia? Lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cómo inicia entonces, hermanos, el falso testimonio? El falso testimonio generalmente inicia como un teléfono descompuesto. Es que a mí me contaron que vieron al hermano Víctor en aquella cantina. Pero tú lo viste, hermano Asa. No, a mí me contaron. Yo no sé. Me dijeron a mí. Yo no puedo asegurarlo. Me contaron. Parece ser que
lo vieron por allá. Y fíjense, este teléfono descompuesto se convierte después en una verdad, o en lo que muchos consideran una verdad. Y es por ello, hermanos, que el Señor pone en al mismo nivel, el que miente y el que comete homicidio, porque con esta palabra yo podría incluso condenar al hermano Víctor a que jamás vuelva a venir a la iglesia. Por eso se sienta en la misma mesa el el mentiroso y el homicida. En la semana, hermano, recibí un mensaje de texto de alguien que me decía: oye, ¿qué crees que escuché? Un amigo tuyo está acusado de un delito bien grave y posiblemente vaya a la cárcel. Y me alarmó esto, porque la persona de la que estaban hablando, un amigo de hace muchos años, y le decía: pero ¿cuál es el motivo? O sea, dame un poquito más de información porque no me dejas pues a medias. Y me decía: mira, yo no sé, se anda diciendo por ahí que esta información es cierta y que fulanito lo van a meter a la cárcel por esto y por esto y por esto. Entonces le preguntaba yo: oye, pero tú puedes corroborarlo, ¿es cierto? Y me dice: mira, no, yo no, a mí me dijo fulanito que es sobrino de fulanita, que le dijo al otro, y entonces él mismo me platicó a mí, pero dicen que es cierto. Cuando pasó esto, cuando me dice de dónde viene el rumor, dejé de contestar, incluso ni mi esposa se lo había platicado. ¿Por qué? Fíjense qué es lo que hubiera pasado si yo hubiera propagado este rumor. Hubiera sido desleal con mi amigo, porque yo ni siquiera estoy cierto de que este rumor es verdadero. 2, hubiera propagado información que muy probablemente ni siquiera es verdad. Y 3, hubiera cometido una falta delante de Dios. Por eso les digo, hermanos, que el falso testimonio funciona como un teléfono descompuesto. De repente yo voy y le cuento algo a alguien que escuché por ahí, y esta persona le agrega un poquito más y se lo comenta a otra persona, y esta tercera persona le vuelve a agregar un poquito más y se lo comenta a otra persona. Y por eso Santiago decía: la lengua es un pequeño miembro, y este pequeño fuego enciende un bosque bien grande. Entonces, ¿qué hubiera pasado si yo empiezo a propagar este rumor y de repente este rumor se esparce por todos los conocidos de esta persona que yo considero mi amigo? El día de mañana resulta que esta información es falsa, pero ¿qué creen? El daño ya está hecho, ya no hay nada que hacer. Ya esta persona quedó estigmatizada como un delincuente y ya no hay nada que hacer. Es por ello, hermanos, que la Biblia nos dice que tengamos mucho cuidado con este tipo de situaciones. El falso testimonio es una acción premeditada que puede traer graves consecuencias terrenas para la víctima y espirituales para quien las dice. En primer libro de Reyes, capítulo 21, hay una historia también. Se los voy a platicar de manera breve para no llevarnos mucho tiempo. Se narra la historia de la viña de Nabot. ¿Sí han escuchado esta historia? Había un hombre que tenía una viña al lado del palacio del rey. ¿Y qué creen el rey? ¿Se acuerdan quién era el rey? Acab o Achab, esposo de Jezabel. Es cierto. Entonces Achab tenía la ilusión de tener la viña de Nabot. Y va con Nabot y le dice: ¿sabes qué? Me gustó mucho tu viña, Nabot, quiero que me la vendas. Y si no me la quieres vender, allá tengo unas viñas más bonitas que te puedo dar a cambio. Entonces hacemos un trueque. Tú me das esta que se encuentra aquí en Jezreel, a un lado de mi propiedad, y yo te doy una más bonita y más grande, o te lo pago con dinero. Tú dime cómo lo quieres hacer. Para las costumbres de los judíos en aquella época, hermanos, heredar una tierra era algo sagrado, era algo que no se podía llevar a la ligera. Entonces no se podía ni vender, únicamente tenía que heredarlo a sus hijos, y esa tierra fuera de generación en generación. Entonces dijo Nabot: ¿sabes qué? No te la puedo vender porque es una heredad. ¿Y qué creen que hizo Achab? Se fue al palacio triste, y de repente su esposa Jezabel, ustedes conocen el andar de Jezabel por la escritura, Jezabel lo vio triste y le dice: ¿qué tienes? Imagínense el berrinche, hermanos, que hizo Achab.
el semblante de Achab en ese momento, que le dijo a Jezabel: pues Nabot no me quiere vender su viña. Y dijo Jezabel: no te preocupes, ahorita lo solucionamos. Jezabel le paga a 2 testigos para que hablen en contra de Nabot. Esos testigos estaban diciendo que Nabot había maldecido a Dios. ¿Y cuál era el castigo para el que maldecía a Dios? La muerte. Era irónico que una persona que eran fornicarios, que eran ladrones, que eran idólatras, se preocuparan ahora porque Nabot había maldecido a Dios. Pero como era la ley mosaica, tenía que morir. Y lo sacaron de la ciudad y lo mataron. Y entonces le dice Jezabel a Achab: ahora sí, esta viña ya no tiene dueño, adelante. Entonces vemos, hermanos, por qué es tan grave el hecho de que haya un testigo falso. ¿Cuál fue la consecuencia para Nabot? Nabot, siendo una persona común y corriente que únicamente se dedicaba a tener su tierra, ¿cuál fue la consecuencia que pagó él por un testigo falso? La muerte. Murió irremisiblemente. Es por ello que les decía que cuando Dios pone todos los pecados en una mesa, por así decirlo, vamos a decirlo de esta manera, está en el mismo el mentiroso que el homicida. Entonces, hermanos, quiero que me acompañen a leer Romanos capítulo 13, versículo 9. Romanos capítulo 13, versículo 9. ¿Por qué es tan grave entonces el hecho de que diga yo: es que yo vi el sábado pasado a Asael bailando en una fiesta del 14 de febrero? ¿Por qué será tan delicada esta situación? Romanos capítulo 13, versículo 9. Si alguien lo tiene y me puede ayudar a dar lectura, adelante. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento de esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo o a ti mismo. Amén. Gracias, hermano. ¿Por qué será tan grave, hermanos? Porque se contrapone a uno de los mandamientos que el Señor Jesús decía en Mateo 22. Decía: toda la ley se resume en 2 únicamente. El primero es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el hecho de que yo diga una mentira para perjudicar a alguien se contrapone, hermanos, directamente al mandamiento que vino a dejar nuestro Señor Jesucristo, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, el que miente para perjudicar a alguien ya no tiene amor, y por consiguiente no puede ser guardador de la ley. Recuerden que si infringe un mandamiento, ¿qué pasa? Se hace acreedor de toda la ley. Marcos capítulo 14, versículo 56. En la época del Señor Jesucristo, hermanos, también ocurría este mal que atañía a todos, y que también el Señor Jesucristo fue víctima de algo similar. Marcos capítulo 14, versículo 56. Me voy a permitir dar lectura. Dice así: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concertaban. ¿Cuál era el delito, hermanos, que le imputaban a nuestro Señor Jesucristo para poderlo detener y después crucificar? Blasfemia. Dice la Escritura aquí en esta porción bíblica que acabamos de leer que había muchos delitos, y muchos decían: es que yo lo vi hacer esto, yo lo vi hacer otro. Pero dice la Escritura que ningún testimonio que coincidía. Es decir, según la ley mosaica, como viene en Deuteronomio 19:15, tenía que haber 2 o 3 testigos para poder emitir un juicio. Y aún los gobernantes romanos eran también cuidadosos de este tipo de ley, porque eran las costumbres del pueblo de Israel. Entonces, muchos pagados también por los principales de la iglesia acusaban al Señor Jesucristo de muchas cosas: de blasfemo, de que había dicho que él iba a destruir el templo y lo iba a reedificar sin ayuda en 3 días. Lo acusaban de decir que no se debía pagar tributo, lo acusaban también de alborotador, lo acusaban también de usurpador, lo acusaban de que él decía que él era rey de los judíos, y pues rey únicamente había uno, y era romano. Entonces había un cúmulo de acusaciones en contra de nuestro Señor Jesucristo, y muchas de ellas, o más bien todas, eran mentira, y eran también subsidiadas o pagadas
por los líderes religiosos. Al final, después de pagar a varios testigos que coincidieran, porque la ley mosaica decía eso, lo acusaron de sedición, de alborotar al pueblo para que no obedecieran las leyes romanas. Entonces, hermanos, vemos cómo aún nuestro Señor Jesucristo no se salvó de estas personas que hablaban mal testimonio. Pero a ver, ¿cuál será el castigo para aquellos? Por eso les preguntaba en un principio, ¿bajo qué condiciones se le permite a la iglesia de Dios mentir o decir falso testimonio? Les voy a platicar ya para ir finalizando, hermanos, el caso de dos personas que también sufrieron o que también fueron víctimas de este mal que atañe a la humanidad hasta nuestros días. Esteban, ¿han escuchado el caso de Esteban? La Escritura muestra un párrafo muy breve acerca de la vida de Esteban. Dice la Escritura en Hechos 2 que la iglesia primitiva, ¿cómo era? Era una iglesia unida, era una iglesia que repartía el pan, que vendía sus pertenencias y que las repartía entre los más necesitados. Pero esto, hermanos, no duró mucho tiempo. En el capítulo 6 de Hechos muestra que había una disputa porque las personas le decían a los apóstoles: ¿cómo es posible que ustedes se dediquen a predicar y las viudas no tengan su ración diaria para poder comer? Ya 4 capítulos más adelante que la Escritura marca que era una iglesia casi perfecta, empiezan a surgir los conflictos. El pueblo enardecido le decía a los 12: ¿cómo es posible que descuiden a los pobres, a las viudas, no les den su ración de comer? Los apóstoles viéndose acorralados y diciendo: ¿saben qué? Nosotros no podemos estar predicando y también tomarnos el tiempo para repartir las viandas a todos de manera equitativa. Deciden nombrar a 7 diáconos, 7 jóvenes de buen testimonio que se encargaran de repartir estas viandas a los necesitados. Y uno de ellos era Esteban. Dice la Escritura, no he leído yo, posiblemente me hace falta leer esa porción, pero dice la Escritura que Esteban era un joven que hacía prodigios, que hacía milagros, que hacía maravillas y que hacía señales porque tenía el Espíritu Santo. Había otros 6 que la Escritura no muestra de manera detallada su trayectoria, sin embargo habla de que fueron jóvenes de buen testimonio. Pero en específico de Esteban, hermanos, habla de que era un joven intachable en todos los sentidos. Y llega un momento en el que él es puesto a cargo de repartir las viandas a las viudas y a los pobres. Él era el encargado de atender a las viudas y a los pobres. Cuando hablamos de diáconos, hermanos, hablamos no un diácono como lo es mi hermano diácono Gil de Jesús. No es alguien que se paraba a predicar al frente y que hablaba a la iglesia. Un diácono era alguien que servía, un ayudante que servía a los apóstoles y que ayudaba pues en las labores en esta ocasión a repartir las viandas o la comida a aquellos que eran necesitados. Entonces dice la Escritura que de repente alguien vio con recelo a Esteban, porque era un joven y porque era muy habilidoso y porque tenía el Espíritu de Dios también. Y empiezan, hermanos, a hablar de él y empiezan a decir cosas que él no había dicho. Y dice la Escritura en Hechos 6:15 que había mucha gente hablando acerca de Esteban, pero cuando todos voltean a ver a Esteban, dice la Escritura que su cara parecía de un ángel. O sea que él estaba en paz, él estaba tranquilo con todo aquello que estaban diciendo acerca de él. Y en ese momento, hermanos, cuando toda la multitud se agolpaba contra Esteban, él empieza a predicarles y les empieza a contar una historia desde Adán hasta ese momento en el que se encontraban. Les empieza a hablar de los grandes hombres que hicieron grandes prodigios, les empieza a hablar también de lo que dictaba la ley y les empieza a hacer un recuento, hermanos, ahí muy grande. Entonces empieza a señalar las faltas a los principales también. Les empieza a decir: miren, esto no es como ustedes lo hacen, lo están predicando bien, pero lo están haciendo mal. Y esto enardece en gran manera a los principales. ¿Y qué creen que empiezan a hacer? Empiezan a pagar a todos los que se encuentran para que hablen mal de Esteban y para que digan que Esteban acaba de blasfemar contra Moisés y contra Dios. Y de un momento a otro, este joven, que era un joven talentoso, que hacía milagros,
patrocinados por el Espíritu Santo, pasó a ser un hombre asediado y buscado por todos porque había blasfemado contra Moisés y contra Dios. Entonces, hermanos, fíjense lo que ocurrió aquí. Ocurrió un fenómeno muy particular. Los principales empiezan a pagar a algunas personas para que hablen mal de Esteban, y esas personas se encargaron, como teléfono descompuesto, de hablar con muchas personas del pueblo, de manera que todo el pueblo estaba enardecido contra Esteban, algunos pocos pagados y otros más porque escucharon una mentira y la replicaron sin siquiera darse cuenta si era verdad. Entonces esta mentira se replicó tantas veces que el pueblo estaba muy enardecido, y van contra el Sanedrín y le dicen: ¿cómo es posible que permitas que Esteban haya hablado en contra de Moisés y de Dios? Y el Sanedrín decide condenar a muerte a Esteban, lo sacan arrastrando de la ciudad y lo apedrean. Pero fíjense, hermanos, la verdad no es democracia. Es decir, que si todo un pueblo decía que Esteban era pecador, no quiere decir que esta mentira se convierta en verdad. Y es por eso que les decía que la mentira trabaja como un teléfono descompuesto. En esa ocasión, me atrevo a decir que ni un 2 o 3% de todo el pueblo eran los que estaban pagados, los que habían sido o los que habían cobrado por hablar mal de Esteban. Cobraron unos pocos, y esos pocos se encargaron de enardecer a todo el pueblo con mentiras para que pudieran matar a Esteban. Y antes de morir, hermanos, Esteban, ustedes saben, porque ustedes son conocedores, dijo que había visto el cielo abierto y al Hijo de Dios y al Padre sentado también a un lado del Hijo de Dios. Y la multitud más enardecida decía: entonces sí es cierto lo que dijeron de Esteban, entonces sí es un blasfemo. Y con más saña, esa es la palabra, con más saña lo apedrearon, hasta que lo mataron. ¿Qué moraleja nos deja la historia de Esteban, hermanos? Lo que les comentaba, la verdad no es una democracia. El hecho de que un grupo muy grande de personas diga que algo es verdad no quiere decir que esto sea verdad. Y por último les platico, hermanos, para darles ya la moraleja de estas dos pequeñas historias. Había otro hombre llamado Saulo. La Escritura no marca nunca, hermanos, que Saulo tomara un cuchillo y matara a un cristiano. La Escritura nunca marca también que Saulo tomara a lo mejor algún caballo y torturara. Me hago esta referencia por los métodos de tortura que existían en la antigüedad. La Escritura no marca también que Saulo haya golpeado o azotado a algún cristiano. En ninguna parte de la Escritura lo marca. Sin embargo, Saulo, ya convertido en Pablo más adelante, se autocataloga como un pecador. Entonces, ¿por qué se autocatalogaba Pablo como un pecador, hermanos, si él nunca asesinó a nadie? Si él nunca, les digo, tomó un cuchillo, tomó un látigo para azotar a alguien. A lo mejor sí estaba presente cuando se encarcelaban y daba su voto también para que fueran muertos algunos o castigados, pero él nunca mató. O la Escritura no lo marca, al menos, que él haya matado. ¿Por qué entonces se autocataloga Pablo como un pecador? Proverbios capítulo 1, versículo 10. Dice así: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿Cuál fue el pecado entonces que cometió Saulo o Pablo antes de haber sido convertido al Evangelio? Saulo consentía. Él sabía lo que estaba pasando y él era perseguidor de la iglesia, no asesino, porque la Escritura nunca dice que él era asesino de la iglesia, era perseguidor, y los encarcelaba y los entregaba también para que fueran castigados o asesinados. Pero él no mataba. Pero ¿cuál era el pecado que cometía Saulo entonces? Saulo consentía. Entonces, hermanos, vemos aquí otra vertiente de la mentira. La mentira es castigada cuando se dice. La mentira es castigada también cuando se dice en
en contra de uno de nuestros hermanos. Y la mentira también es castigada cuando se ¿qué? Cuando se consiente. Entonces, ¿por qué será entonces que Saulo se consideraba, pecador? Porque él consentía también todas las acciones que se hacían contra los primeros cristianos. Entonces, hermanos, vemos lo difícil que es. Si alguien viene conmigo con un rumor y yo lo consiento, me estoy convirtiendo en ¿qué? En cómplice de este rumor, y por lo tanto en mentiroso también. Por eso los apóstoles le decían al Señor Jesucristo en Juan 6:60: Señor, qué dura es tu palabra, ¿quién la podrá escuchar? ¿Quién la podrá oír? ¿Quién la podrá llevar? Porque, hermanos, subir un peldaño en camino a obtener el reino de Dios es muy complicado, pero bajar o perder el avance que llevamos es extremadamente fácil. Voy a finalizar con Mateo 5:29. Quiero que me acompañen a leer esta porción bíblica, Mateo 5:29. Vemos que hay algunas costumbres que ha adoptado la iglesia de Dios, algunas costumbres nocivas quizá, que nos alejan cada vez más de este premio que es la vida eterna. Pero Mateo nos da un consejo fuerte quizá, pero un consejo a fin de cuentas. Acompáñenme, hermanos, Mateo 5:29, dice así: Por tanto, si tu ojo derecho te fuera ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, que a lo mejor es que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Amén. Entonces, hermanos, si el día de mañana escuchamos un rumor y lo propagamos, dice la Escritura en Mateo que es mejor erradicar esta costumbre en nosotros a perdernos. Si este rumor nos va a hacer perder el reino, es mejor erradicarlo. Si nuestra lengua es ocasión de caer, ¿qué recomienda la Biblia entonces? ¿Qué recomienda? Cortarlo. Palabra de nuestro Dios, que el Señor les bendiga. Amén.